Hola divinos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Briela, soy artista visual y los invito a charlar de temas específicos a propósito de las obras que voy creando mientras comparto imágenes de mis procesos. Hoy es el Día Mundial de la Felicidad y les hablaré de un famoso personaje que irradia alegría llamado Hotei. Hotei es un monje budista chino del que hay registro histórico en el siglo X. Se lo llamaba Budai, que significa bolsa de tela. Siempre andaba de un lado a otro haciendo reír a quienes estuvieran alrededor. Era vagabundo, excéntrico e irreverente. Andaba semidesnudo, llevaba siempre una bolsa de lino y aplicaba las enseñanzas en formas atípicas. Si le preguntaban qué llevaba en su saco, él respondía: el mundo entero. Se relacionaba con personas de todos los estratos sociales y los ayudaba a encontrar la manera de sentirse llenos y contentos. Era común que hubiera niños correteando a su alrededor porque siempre inventaba una forma de entretenerlos, a veces con objetos que sacaba de su bolsa. Desde la humildad, tanto en su personalidad como en su modo de vida, era un ejemplo de completud. No es que fuera cómodo o conformista, sino que sabía apreciar en su real magnitud las bondades de la vida, muchas veces minimizadas por el drama diario. Eso lo mantenía en un estado sonriente. ¿Alguna vez alguien lo vio meditando con una expresión seria y se sorprendió? A lo que Hotei respondió que debía recargarse para volver a sonreír cada vez con más fuerza, dando a entender que la felicidad puede ser algo que se ejercita a partir de una elección consciente de vivir bajo un enfoque más positivo de la vida. También demuestra que ante las dificultades muchas veces la sonrisa se desvanece, pero si se sigue la mentalidad de Hotei, aparece el desafío de volver a sonreír como un acto de resistencia y resiliencia. En China se convirtió en bodhisattva, pero al llegar su historia a Japón se comenzó a considerar uno de los 7 dioses de la fortuna, en una tradición compartida por el budismo zen y el shintoísmo. Parte del budismo considera que Hotei es a quien el mismísimo Buda Siddhartha Gautama mencionó como Maitreya, el Buda que reaparecerá en el mundo humano para impartir y reintroducir sus enseñanzas conocidas como Dharma cuando éstas hayan desaparecido y sido dejadas de aplicar. Por esta razón en Occidente ha surgido una simpática confusión. Lo llaman el Buda sonriente creyendo que es Siddhartha. El taoísmo también lo ha deificado y a través del Feng Shui se volvió un amuleto con distintas propiedades según su postura y los objetos que lleva. En el caso de esta obra, se encuentra sosteniendo un lingote de oro en forma de barquillo para atraer la fortuna económica. Recordemos que, según la filosofía de Hotei, no se trata de cuánto tenemos, sino de cómo sacamos el máximo provecho a los recursos con los que contamos, lo que nos hace sentir que disponemos del mundo entero. Esto nos aleja de una mentalidad de carencia y nos acerca a la gratitud y apertura a nuevas aventuras. Para el diseño de este grabado me basé en una estatuilla que mi abuela regaló a mis padres. Cuando nos visitaba a casa, siempre le acariciaba la barriga para que Hotei cumpliera sus deseos y también para agradecerle por su buena energía. Creo que este monje, con su mera presencia, es un ser que nos lleva a reflexionar sobre qué enfoque adoptar para vivir el milagro de la vida de la forma más provechosa posible. Verlo a Hotei, ¿también los hizo sonreír? Si les gustó este video, pueden suscribirse y apoyarme con un me gusta.
Nos vemos próximamente.